Y hoy, como no puede ser de otra manera, ¿verdad?, vamos a hablar sobre la resurrección de nuestro Señor. ¿Y por qué la resurrección de nuestro Señor es importante? Y me gustaría que pudiese venir conmigo a 1 Corintios 15, que es uno de los pasajes más importantes cuando se refiere al tema de la resurrección. No vamos a detenernos hoy, vamos a ir saltando por las Escrituras, así que os animo a que tengáis las Biblias listas y preparadas para darles un meneo esta mañana. Pero en 1 Corintios 15, del 3 al 5, que es, según muchos historiadores y teólogos, es uno de los primeros credos de la iglesia primitiva, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Os habéis fijado en esa expresión que aparece 2 veces aquí en este pasaje? Conforme a las Escrituras. No conforme al Nuevo Testamento, porque todavía, aunque obviamente sí, pero todavía no estaba escrito ni recopilado en su totalidad. Lo que el apóstol Pablo aquí quería dar a entender es que la muerte y resurrección de Jesús no era un invento cristiano, sino que también se daba en el Antiguo Testamento. Pero no todo el mundo piensa igual. De hecho, la traducción judía ortodoxa habla de algo totalmente contrario. Os pongo aquí una cita de, a ver si lo digo bien, Maimónides, ¿vale? Maimónides, que por cierto era judío sefardita, de aquí de Córdoba, la Córdoba de España, no la de Argentina, aquí de España, la castellana. Y era de aquí, y él tiene una cita muy famosa en la cual habla sobre los requisitos del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Y fijaos lo que dice, ¿no? Si surgiera un rey de la casa de David, punto número 1, que diligentemente estudiara la Torá e instara a todo el pueblo de Israel a encaminarse en el camino de la Torá y corrigiera las brechas de la tolerancia de la Torá y luchara la guerra de Hashem, se lo podría considerar como el Mesías. Si tiene éxito en todo lo anterior y construye el templo en Jerusalén y reúne a los dispersos de Israel, se podrá afirmar sin duda que él es el Mesías. Muchos judíos hablan de esta cita como una cita muy importante para determinar quién es el Mesías y quién no. Esas 5 características que se pueden ver ahí en pantalla. Y claro, la pregunta surge. 1 Corintios 15 nos dice que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras que tenemos en el Antiguo Testamento. Pero la tradición ortodoxa en muchos casos, en la gran mayoría de casos, ha ido en contra de esta idea. Y lo que dicen es siempre lo mismo. El cristianismo ha sido una invención posterior, Jesús no fue el Mesías y no hay profecía, no cumple todas las profecías del Antiguo Testamento con respecto a su venida. Y yo os hago esta pregunta: ¿estamos seguros de que Jesús viene en el Antiguo Testamento? ¿Estamos seguros? Porque muchas veces lo vemos y está en el Nuevo está, y es claro y evidente, pero en el Antiguo, y en el Antiguo. Y en esta mañana a mí me gustaría tomar esa perspectiva, una perspectiva que personalmente nunca antes había tomado, por lo menos en una predicación en un púlpito, nunca antes había tomado la perspectiva de la resurrección desde el Antiguo Testamento, porque desde el Nuevo es más o menos sencillo. 1 Corintios 15 lo deja absolutamente claro. Pero ¿y del Antiguo? ¿Quién tendrá razón? ¿Tendremos razón nosotros o tendrán razón estas personas, estos judíos ortodoxos? Y yo creo que es muy interesante que nosotros veamos esto. ¿Por qué? Porque si Jesús cumple por lo menos los requisitos más importantes como Mesías, lo podemos considerar como tal y podemos terminar confiando en él. Y si no, lo desechamos. Pero bueno, a Dios gracias, sabéis el resultado final, ¿verdad? Jesús al final va a cumplir las profecías que se ven en el Antiguo Testamento. Hay varios motivos por el cual hago esta aproximación. No solamente quiero dar a entender
que sí que Jesús cumplió las profecías, sino que también quiero demostrar con el Antiguo Testamento por qué era importante que el Mesías resucitase y cómo eso se relaciona con Jesús. Así que si estáis listos, vamos allá. La resurrección de Cristo nos va a enseñar un montón de cosas y va a ser muy relevante para diferentes aspectos de nuestra vida cristiana y de nuestra doctrina de fe. Quiero que vengáis conmigo a Lucas 24. Como os digo, en esta mañana vamos a mover bastante la Biblia porque he tenido que ir de un pasaje para otro y quiero que en algunos casos vosotros me acompañéis. En Lucas 24, del 44 al 46. Lucas 24, del 44 al 46. Y dice así: estaba Jesús con los discípulos, ¿vale? Estaban comiendo ahí los peces y un panal de miel. Y dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, versículo 45, para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Yo no voy a pretender hoy hacer un estudio completo sobre todas las profecías mesiánicas. Eso, si queréis, os puedo dejar un libro, os doy el nombre del libro y os lo compráis vosotros, ¿vale? Pero sí que por lo menos quiero ir a este punto central, el versículo 46. Y así está escrito que fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Que ese concepto esté claro en nuestra mente. Así que vamos a ver primeramente en este primer punto que la resurrección de Cristo comprueba que Jesús es el Mesías. Y hay un pasaje clarísimo en el Antiguo Testamento que nos va a llevar a eso. Y muchos de vosotros ya lo habréis adivinado porque es que no tiene desperdicio. Isaías 53. Isaías 53. Este es uno de los pasajes claves en la Escritura. Si alguno de vosotros nunca ha leído Isaías 53, por favor leedlo. Es una tarea pendiente. Es algo importante para vosotros. Porque Isaías 53 va a describir al siervo de Jehová, que es, por cierto, no es una nación, no es la nación de Israel, sino es una persona. Y esta persona va a hacer la obra de redención y de expiación por los pecados por el pueblo. Y ahí vamos a ver, en este pasaje, vamos a ver de una manera muy clara cómo todo eso se relaciona con nuestro Señor Jesús y específicamente con la resurrección. Venid conmigo, por favor, al versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Como he dicho antes, este pasaje no se puede referir, como algunos alegan, a la nación de Israel, porque precisamente el pecado que se está cargando es el pecado de Israel. Y tiene que ser un siervo inocente aquel que cargue con el pecado.
Pero fijaos algo, el versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Qué significa eso? Que murió. Aquí está claro. El siervo murió. Obviamente no se refiere a Israel, porque el pueblo de Israel todavía pervive hoy en día. Entonces, ¿a quién se refiere? ¿Quién es este siervo? Alguien que muere por los pecados de su pueblo, alguien que lo hace de manera inocente, y alguien que después va a hacer algo que quizá para el judío de la época va a ser un poco raro de entender, pero que lo vemos claramente aquí en el pasaje. El siervo sufriente aquí muere, y está profetizado desde el Antiguo Testamento, muy claramente. El versículo 10 nos lo dice, que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y fijaos lo que dice después, porque aquí viene el punto de la resurrección, ¿vale? Seguidme con esto. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, es decir, hay una muerte, está claro, el pasaje lo deja cristalino, dice, verá linaje y vivirá por largos días. Es una expresión hebrea para decir que vivirá para siempre, que vivirá eternamente. Pero la pregunta surge, ¿cómo puede vivir si ya estaba muerto? ¿Cómo puede este hombre vivir? ¿Cómo puede este siervo sufriente disfrutar de todo ese fruto de la aflicción de su alma si estaba muerto? Y la única idea posible que cabe aquí es que él vuelva a la vida, es que se le vuelva a dar vida. Y como ven, la palabra resurrección no aparece aquí en Isaías 53, pero el concepto está. De hecho, hay muchas cosas en la Biblia que no aparecen como palabra, ¿no? La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero el concepto está. ¿Vale? Un montón de cosas, no sé, el milenialismo, que creemos en el milenio, eso no aparece en la Biblia como palabra, pero el concepto está. Y aquí, de igual manera, no aparece la palabra resurrección, pero es una implicación más que necesaria. Uno no puede vivir por largos días si está muerto. Es necesario que sea resucitado. Así que vemos al siervo sufriente, que no es Israel, sino que es otra persona, teniendo que morir por los pecados de su pueblo y al mismo tiempo resucitar con poder. Y cuando Jesús vemos en Lucas 24 que le está hablando a los discípulos, esto es lo que le está diciendo. A pasajes como este, no solamente a este obviamente, pero a pasajes como este va y se refiere y dice, ¿no lo ves? ¿No lo ves que está ahí claro? ¿No lo ves que es una implicación necesaria del Mesías? Que el Mesías debía resucitar, que debía morir por los pecados de su pueblo, pero que también debía resucitar. Y esto lo que nos ayuda a entender es que el Mesías, al tener que resucitar, ese iba a ser uno de los principios, uno de los criterios que nos iban a ayudar a determinar quién era el Mesías y quién no. Un criterio que Maimónides no tuvo en cuenta, pero que vemos en las Escrituras. Así que por eso he puesto ahí que la resurrección de Cristo comprueba que Jesús es el Mesías, porque realmente Jesús cumple uno de los criterios más importantes, que es que fue levantado de la muerte. Y nosotros lo creemos, ¿verdad? Tenemos buenas razones. Gracias, nada, me gusta esa fuerza. Y nosotros lo creemos. Lo dice la Escritura, nos lo dice la historia, lo sabemos por experiencia propia porque hemos vivido el cambio en nuestras vidas. Y al verlo de esta manera, y al volver al Antiguo Testamento, decimos, no, es que esto no es una invención cristiana, esto no es una invención posjudía o cualquier cosa, esto ya estaba profetizado desde hace cientos de años, porque Dios en su soberanía lo puso ahí de una manera que a muchos se le pasó por alto, pero que está ahí disponible, y cualquiera que quiere entenderlo, lo va a entender. Jesús cumple con el requisito mesiánico de la resurrección, y eso es increíble. ¿Lo habéis visto alguna vez de esta manera? La resurrección desde el Antiguo Testamento. Pues a mí me parece fenomenal. Me parece que lo que nos ayuda a ver es esa continuidad que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No hay una discontinuidad, no hay un Dios
del Antiguo Testamento y otro Dios diferente en el Nuevo. No hay, no sé, una invención nueva, sino que todo sigue su curso, todo sigue su flujo. Y lo que vemos en el Nuevo Testamento es simplemente una revelación más clara de aquello que ya estaba en el Antiguo. El Antiguo fundamenta el Nuevo, y el Nuevo completa y explica completamente el Antiguo. Y qué relación tan bonita. Y qué relación para nosotros entender que Dios ya desde el principio de la creación, aún ya en el Génesis, ya estaba hablando de aquel que iba a quebrar la cabeza de la serpiente. De aquella persona que iba a venir de la raíz de Eva, que iba a destrozar a Satanás. No hemos hablado aquí, justo en la alabanza, yo no lo tenía preparado, pero justo en la alabanza de que Dios tiene poder para derrotar a Satanás. Ese es uno de los efectos de la resurrección. Y ahí es donde se ve de una manera clara. También el Señor habla de cómo Él debía de resucitar al tercer día. Y en el pasaje en donde los fariseos le piden una señal, Jesús le dice: vosotros sois una generación perversa que demanda señal. Pero no le sería dada señal, sino la señal del profeta Jonás. ¿Os acordáis? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo de Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás, al estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez, prefigura o es una sombra de aquello que iba a ocurrir con Jesús. El profeta Jonás está representando a más que a sí mismo. Está representando también la bondad de Dios con su pueblo, que después se ve en el libro de Oseas, de que Él iba a resucitar a su pueblo. ¿Y cómo lo hace? A través de la resurrección del siervo sufriente, de su Hijo Jesús, el que creemos en nosotros. Y quiero que vengáis conmigo, por favor, a una situación en la cual, bueno, nosotros no vamos a vivir, pero imaginaos que somos del siglo I, ¿vale? Imagínate que eres un judío en Judea. Yo sé que es difícil imaginarlo, porque ninguno hemos estado en esa situación, ¿no? Y yo no sé si hay aquí alguien que sea judío de nacimiento, pero imagínate que estás ahí en el siglo I, eres un estudiante de la Torá, eres un pescador, y estás ahí, has visto a los fariseos. Para ti los fariseos son lo más, son los políticos del pueblo, son los religiosos, ¿no? Los que más saben. Podríamos equipararlo a como una iglesia, ¿no? Y aquellos que están en autoridad, que tú los ves y dices, wow, como más o menos, algo así. Pero también eran líderes religiosos. Pero tú sabías que los fariseos eran un poquito hipócritas. Tenían un poquito de... Realmente no eran trigo limpio de todo. Y tú dices, bueno, ¿cuándo vendrá este Mesías? Tú estás ahí esperando al Mesías del cual se habla y se habla y se habla y se habla, que traerá liberación a Israel. Y tú ves mucha gente que clama ser Mesías, pero después ves a uno que se llama Jesús y tú empiezas a ver milagros. Imagínate la situación, un ministerio de Jesús durante 3 años. Tú empiezas a ver milagros, empiezas que sana un cojo, que sana un ciego, que trata con amor a las prostitutas, que se junta y come con los pecadores y con los publicanos, que está ahí con ellos y que después de un juicio injusto muere sin haber hecho nada malo. Y después te das cuenta que el mismo día que muere ocurren muchas cosas extrañas. Hay un terremoto, hay 3 horas de oscuridad, se levantan los muertos de las tumbas y ocurren cosas extrañas. El velo del templo se parte de arriba abajo. Y tú imagínate que estás en esa situación, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué será? ¿Quién será este hombre? Y después a los 50 días en Pentecostés te ves a los discípulos que eran unos cobardes, 50 días antes, te los ves ahí predicando de un Jesús, de un Cristo que ya había venido supuestamente y que había resucitado, y ellos empiezan a hacer milagros y empiezan a hablar con poder de eso. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Te dejarías llevar por la doctrina de los fariseos, por la presión social de, bueno, como es lo que he creído toda mi vida, pues ya sigo, ¿no? ¿O dejarías, o irías a la Torá, o irías a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento, para comprobar si eso realmente era así? Pues realmente una persona, no solamente en el siglo I, sino ahora, hoy día, sea judío o gentil,
tiene el privilegio de poder saber que Jesús cumple con este criterio fundamental del Mesías, que es que tenía que morir y que tenía que resucitar. Así que al saber que la resurrección de Cristo comprueba que Jesús era el Mesías, nosotros tenemos que dar una respuesta ante eso. Y nuestra respuesta es que debemos confiar en la persona de Jesús. Esa es nuestra respuesta, o debería de ser nuestra respuesta. Confiar en la persona de Jesús, en quien Él fue, en lo que hizo, en su resurrección, en su muerte y en su encarnación. Nosotros debemos confiar en la persona de Jesús. Pero hay más. La resurrección de Cristo no solamente comprueba que Jesús es el Mesías, sino que la resurrección de Cristo también valida su propio mensaje. Y quiero que me sigáis con esto. Si Jesús murió y resucitó, ¿quién le pudo resucitar? ¿Quién es el único que puede resucitar a los muertos? Dios, ¿verdad? No, para los judíos eso estaba claro. El único que puede resucitar a los muertos es Dios. El único que tiene el poder para hacerlo es Dios. Así que si llega aquí, o mejor dicho, si llega en el siglo I alguien pretendiendo ser el Mesías, su mensaje tiene que ser validado por Dios mismo. ¿Y qué mejor manera de validar ese mensaje que resucitándolo de los muertos? Haciendo un milagro que nadie más podía hacer. Nadie más podía hacer. Tú piensa en esto, por favor. El César podía tener ejército, podía mover a nación, podía hacer lo que quisiese en el ámbito natural. Pero incluso la persona más poderosa en ese momento, en ese imperio, no podía resucitar a nadie de entre los muertos. Y lo que está haciendo Dios con Jesús al resucitar de los muertos es que valida su persona y valida su mensaje. Si Jesús no hubiese sido el Hijo de Dios y no hubiese sido el Mesías, se hubiese quedado en la tumba. Como Buda, como Mahoma, como tantos otros, ¿verdad? Como Joseph Smith, el de los Testigos de Jehová. Ahí se hubiese quedado. Pero podemos entender y podemos disfrutar el hecho de que Jesús sí fue validado como Mesías, y eso indirectamente valida su mensaje. ¿Y cuál fue su mensaje? Venid conmigo a Isaías 61, por favor. Ya os he dicho que mi objetivo hoy es plantear el ministerio del Mesías y la muerte y resurrección un poco desde el Antiguo Testamento. En Isaías 61, 1 y 2 vamos a ver una descripción de cuál es la tarea, o una de las tareas que el Mesías tenía para con nosotros. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Este pasaje nos suena, ¿verdad? Es muy famoso. En Lucas 4, cuando Jesús está en la sinagoga de Nazaret, se levanta, lee este pasaje, se sienta y todo el mundo está expectante a ver qué es lo que va a decir este hombre. Y Jesús dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Jesús resucitó y Jesús tenía que dar un mensaje. ¿Cuál era ese mensaje? Las buenas nuevas, el año agradable de Jehová, para libertar a los cautivos, para vendar a los quebrantados de corazón, para darle apertura de la cárcel a los presos. ¿Y acaso eso no fue lo que hizo nuestro Señor Jesús? No solamente sanó a la gente, que ya eso es algo increíble, sino que nuestro Señor Jesús fue proclamando un evangelio, una noticia de arrepentimiento y de reconciliación con Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es lo que trae eso? Paz con Dios, reconciliación con Dios. Y nuestro Señor Jesús lo hizo. Nuestro Señor Jesús lo hizo. La descripción de Isaías 61 se cumple perfectamente en Jesús. Y esto, hermanos, este mensaje que nosotros estamos viendo hoy, como hemos dicho antes,
se termina validando por la resurrección de Jesús. De la misma manera en que Él tenía que predicar un mensaje y morir, tenía que resucitar para demostrar que todo eso era cierto. Y hay un elemento de este mensaje. Me gustaría detenerme ahí. Hay un elemento de este mensaje que es clave para entender la cruz de Jesús, ¿vale? Y un elemento de este mensaje es que Él iba a pagar por todos nuestros pecados. Yo creo que eso nos suena a todos. Y si a alguien no le suena, sea que esté en internet o sea que esté aquí, pues por favor ven a hablar con nosotros después del culto, porque esto es importante. Él vino a morir por todos nuestros pecados. ¿Y cómo la resurrección, aparte de validar eso, nos ayuda a entenderlo? ¿Cómo la resurrección confirma su mensaje? Pues fijaos, me gustaría usar una ilustración. Imaginaos que conocéis a un hombre, ¿vale? Un hombre que ha cometido un delito. Ha robado un banco, asesinado a alguien, lo que sea. Algo feo. Comete un delito este hombre y entonces llega a la cárcel. Y obviamente, habiendo justicia, pues le imparten una pena, ¿no? Y este hombre entra en la cárcel. Este hombre entra en la cárcel. Pero la pregunta es, ¿cómo sabes tú cuándo se cumple la pena de ese hombre? Que fuesen 10 años, 20 años, 30 años, no lo sé. ¿Cómo sabes tú que ese hombre ha satisfecho su deuda con la justicia? Porque lo ves fuera de la cárcel. Le pasa 10 años o 15 años, te lo encuentras por la calle y le dices, oye, fulanito, ¿tú no habías robado un banco? Sí, pero es que me he tirado 15 años en la cárcel, pues si no te habías dado cuenta, he estado 15 años fuera del barrio, ¿vale? Y ahí ya he saldado mi deuda, ya he cumplido lo que tenía que cumplir. Y ahora, como la he saldado, estoy fuera. De la misma manera, sabéis que la resurrección de Jesús valida su mensaje y lo hace de una manera muy especial. El hecho de que Jesús haya resucitado de los muertos nos dice que no solamente pagó por nuestros pecados en su muerte, sino que esa paga de los pecados está completamente hecha. Y por eso Él ha salido de la cárcel, por eso Él ha resucitado. Así que no tenemos por qué martirizarnos más por nuestro pecado. No tenemos por qué tener condenación en el sentido de creer que porque peco una vez, entonces me voy a ir al infierno. En Cristo todos mis pecados han sido pagados. En Cristo todos mis pecados han sido eliminados. Y lo veremos en Colosenses dentro de una semana. Que Él ha destrozado, ha eliminado el acta de los decretos que eran contra nuestra. Ese es nuestro Señor. Y así también la resurrección valida su mensaje. Así que si alguno de vosotros, fijaos, lo tengo aquí. Así que si alguno de vosotros dice, bueno, ¿y cómo puedo responder a esto? Pues yo te digo, hermano, debes creer en el mensaje de Jesús. Debes creer en el mensaje de Jesús. No solamente la resurrección nos anima y nos obliga a creer, a confiar en su persona, sino también a creer en su mensaje. Y el mensaje de Jesús, dejadme que os diga, es el mejor mensaje que hay jamás. Porque cualquier otro mensaje para llegar a Dios es, bueno, haz esto, y haz esto, y haz esto, y haz lo otro, y tú tomas ciertos sacramentos, y sacrifícate de ciertas maneras, y haz lo posible para ver si Dios, en su misericordia, Él en algún momento te quiere salvar. En Cristo no. En Cristo hay seguridad. En Cristo ya estamos completos. En Cristo mis pecados ya han sido eliminados. Y eso a mí me da descanso. Por creer en el mensaje de Jesús que se valida a través de su resurrección. La resurrección también es parte de nuestra esperanza eterna. La resurrección de Cristo fundamenta nuestra esperanza eterna. Parte del mensaje de Jesús era la eternidad, ¿verdad? El vivir con Dios. Ya no solamente disfrutar una relación aquí en la tierra, sino vivir con Dios de manera constante, en el cielo, con Él. Y la pregunta nos surge, ¿esto es algo que se ve en el Antiguo Testamento? ¿O nos lo inventamos los cristianos? Venid conmigo al Salmo 16, por favor. Salmo 16, 10. En el Salmo 16, que es un salmo de David, el rey David está hablando sobre la herencia que va a tener
de Jehová, que justamente es Jehová mismo. Salmo 16:5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y mi copa, tú sustentas mi suerte. Y ahí está hablando de la herencia y de cómo gracias a eso él no va a ser conmovido. El versículo 9 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque, y este es el 10, es el importante, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fijaos lo que está haciendo aquí el rey David. Está diciendo: mi esperanza eterna, que es Jehová, va a ocurrir porque tú no vas a dejar mi alma en el Seol, ni vas a permitir que tu santo vea corrupción. El rey David está diciendo: mi alma no iba a ser abandonada, se podría traducir de esa manera, no iba a ser abandonada en el Seol o en el sepulcro, ¿vale?, o en la tumba, porque tu santo no iba a ver corrupción, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, esa palabra o esa expresión de tu santo es una expresión importante en el Antiguo Testamento. Es una expresión que se usa para el Mesías, no se usa para otra persona. La expresión de los santos sí, hay veces que se usa para la nación de Israel y los justos, pero esa frase de tu santo o el santo de los santos, como aparece en Daniel, esa expresión se refiere al Mesías. Y fijaos lo que dice: mi alma no va a dejar, no se va a quedar en la tumba de manera perpetua, ni permitirá que tu santo vea corrupción. El hecho de que el alma de David no fuese dejada en la tumba de manera perpetua, sino que David iba a resucitar, es en base a que el santo de Jehová no iba a haber corrupción. David vio corrupción, es decir, corrupción física del cuerpo, ¿no? El cuerpo se degradaba y tal. David vio esa corrupción, David sufrió esa corrupción, estuvo en la tumba perpetuamente o durante mucho tiempo. Pero el santo del Señor no iba a haber corrupción. Y eso es lo que vemos con Jesús. Jesús, al estar 3 días en la tumba, no le dio tiempo a su cuerpo a desintegrarse. Completamente, por lo menos. Y el santo de Jehová iba a ser alguien, iba a ser este Mesías, que no iba a haber esa corrupción debida a la muerte. Por lo tanto, vemos aquí, en el Salmo 16, que no solamente iba a morir este Mesías, sino que también iba a resucitar. Y la resurrección del Mesías es la base para la resurrección del rey David. Y venid conmigo a Hechos 13, por favor. Hechos 13. Porque no quiero daros mi interpretación de los Hechos sin que después en el Nuevo Testamento no se valide de alguna manera. Hechos 13, 32 y 33. ¿Vale? Fijaos cómo se va a mencionar este pasaje y fijaos cómo se va a explicar. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Dios ha cumplido la promesa a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú. Uy, me he equivocado. Eso viene después. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Muy bien, seguimos. Y en cuanto a que le levantó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está. Ahí está. El apóstol Pablo está diciendo: oye, la respuesta a estas 3 profecías, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, os daré las misericordias fieles de David, que está en Osea, y no permitirás que tu santo vea corrupción, es que Jesús resucitó de entre los muertos. Así es como se debe interpretar ese salmo, y eso es lo que dice ese salmo. Y nosotros, nuestra resurrección puede estar validada precisamente por eso, porque Cristo muere y al resucitar abre la puerta y abre la veda para que todos nosotros podamos ser resucitados. Y ocurre lo que ocurre en Daniel 12 del 1 al 3. Si me seguís también podemos leerlo. Daniel 12 del 1 al 3, hablando de los últimos tiempos.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sabes? El Antiguo Testamento habla claramente de una resurrección futura. Y los saduceos no tenían por qué creer en que no había resurrección, como Jesús mismo después les dice, ¿no? Pero esta resurrección para vida eterna, como nos dice el Salmo 16, está basada en que el Santo de Jehová no iba a haber corrupción, sino que iba a resucitar. Así que la resurrección de Cristo nos da también una aplicación muy clara, o una respuesta que nosotros debemos tener ante eso. Y la respuesta es la siguiente: debemos descansar en las promesas de Jesús. Jesús fue el mismo que dijo: oye, no os preocupéis porque yo voy al Padre y voy a haceros casa allí, para que donde yo esté, así también vosotros estéis conmigo. ¿Verdad? El Señor nos hizo esas promesas, y el Señor hizo el camino para que esas promesas se diesen y se diesen de verdad. Debemos confiar en la persona de Jesús, debemos creer en el mensaje de Jesús y debemos descansar en las promesas de Jesús. Todo basado en su resurrección. Todo basado en su resurrección. Me gustaría ir al último punto en esta mañana. La resurrección de Cristo establece su reinado davídico. ¿Qué significa eso? Como muchos de vosotros sabéis, Dios hizo un pacto con David, ¿verdad? De que él tendría una casa y de que sus herederos heredarían el trono de Israel para siempre, y que de ahí saldría un rey cuyo dominio sería eterno, de la casa de David. Así que cuando vemos a Jesús siendo el hijo de José y el hijo de María, que proviene de la genealogía de David en ambos casos, vemos como Jesús es el único que tiene los requisitos necesarios para ser el primogénito que heredaría al final el trono. Jesús cumple todos los requisitos: hijo de David y primogénito de David, en última instancia. Y como Jesús no tuvo hijos, ahí se quedó la genealogía, ¿verdad? No siguió. Jesús fue el último que enfrentó eso. Y el Salmo 2, venid conmigo por favor al Salmo 2, nos va a ayudar a entender cómo es que la resurrección establece el reinado del Mesías. En el Salmo 2 empieza de una manera un poco extraña, quizás para nosotros. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Contra Jehová y su ungido, esa palabra ahí es Mesías. Contra Jehová y contra su Mesías, diciendo: rompamos su ligadura y echemos de nosotros su cuerda. Es decir, quitémonos el yugo de Jehová, quitémonos el dominio de Jehová. Vamos a intentar quitárnoslo de encima. Pero el Señor se burlará de ellos. El que mora en los cielos se reirá, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y aquí viene el versículo importante: yo publicaré el decreto. Jehová eres tú. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿A quién se lo dice? Al ungido que está con él, al Mesías. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El Señor está diciendo que aquel rey que iba a poner sobre Sión, sobre su santo monte, sobre el pueblo de Israel, era su ungido, su Mesías, y que era también su hijo. Y aquí está describiendo a su hijo de esta manera tan increíble, como una relación cercana entre un padre y un hijo. Era la persona cuya relación era la más íntima, y no había nadie más. Pero aquí hay una frase que a lo mejor a algunos de nosotros nos parece problemática, ¿verdad? Yo te engendré hoy. Eso a algunos de nosotros nos puede causar un poco de... Bueno, no sé. Sé que
Sé que hay alguna gente que dice cosas raras por ahí, ¿no? Como testigos de Jehová, que Jesús fue un ser creado, pero no estoy muy seguro de cómo respondemos. Pues fijaos una cosa, el Antiguo Testamento ya no lo responde. Cuando dice aquí, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, no está hablando de que el Mesías tuvo un comienzo, ¿vale? ¿Cómo lo sé? Porque Miqueas 5:2 dice, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. El Mesías que iba a nacer en Belén era eterno. Y nos lo dice el Antiguo Testamento, ¿eh? No estoy centrándome en el Nuevo, estoy haciéndolo con el Antiguo. El Mesías que iba a nacer en Belén, su origen era antiguo, su origen venía desde la eternidad. Y es una forma hebrea para decir el Mesías es eterno. En el siglo XXI para nosotros, el Mesías es eterno. Entonces, ¿cómo podemos unir estos dos conceptos? El Mesías es eterno y al mismo tiempo el Mesías fue engendrado. Y a algunos de nosotros se nos rompe la cabeza ahí, ¿verdad? Es como no encaja. Porque si el Mesías fue engendrado, no puede ser eterno. Y si es eterno, no es engendrado, ¿verdad? O eso es lo que muchas veces nos han hecho creer. Pero yo vengo a sugeriros algo que tiene más relevancia con la Escritura. Este hijo, este Mesías, este ungido, este rey, fue engendrado por el Señor. ¿Y qué significa engendrar? Dar vida, ¿verdad? Cuando una mujer engendra a un niño, ¿qué es lo que está haciendo? Dándole vida a ese niño. Entonces, si el Mesías era eterno y al mismo tiempo se le dio vida, es porque justo antes de haberse dado vida, tenía que haber estado muerto. Y ahí es cuando vemos la muerte y la resurrección de este rey que iba a estar sobre el monte santo que es Sión. Muerte y resurrección de un Mesías que era eterno. Y esto no me lo invento yo, sino que volvemos a Hechos 13. Y en Hechos 13, como hemos visto antes brevemente, el apóstol Pablo usa este pasaje para hablar sobre la resurrección de Jesús. Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Padre le dio vida al Hijo cuando murió, al Mesías eterno. Y aunque en una primera vista nos puede parecer contradictorio, cuando ponemos todas las piezas sobre la mesa, todas las cartas sobre la mesa, como se dice por aquí, vemos que lo que tiene sentido absoluto es que el Mesías tenía que morir y tenía que resucitar. Y se usa ese pasaje para hablar sobre el reinado glorioso, universal y eterno del Mesías. ¿Cuál es nuestra respuesta ante esto? Nosotros debemos de someternos a la autoridad del Mesías. ¿Sabéis? Los reyes del Salmo 2 no quisieron someterse. Los reyes del Salmo 2 estaban intentando librarse del yugo de Jehová y del Mesías como si fuese malo. Pero nuestro pecado es que nos lleva a hacer cosas estúpidas, realmente. Pero el Señor ha establecido, el Padre ha establecido que Jesús, tras morir y tras resucitar, como vemos en Filipenses 2, el Padre le da un nombre que es sobre todo nombre, y delante de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y todo el mundo reconocerá que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Eso es de lo que estamos hablando. El Padre dándole a Jesús una posición de preeminencia después de haber pasado por la resurrección. Así que la resurrección establece ese reinado davídico, ese reinado eterno sobre el pueblo de Israel y sobre toda la tierra. Y nuestra respuesta debe ser someternos a la autoridad de Jesús. Todavía ese reinado davídico no se ha expresado con toda su plenitud, lo veremos en el futuro. Pero ¿sabéis qué? Si tú eres cristiano, Cristo ha pagado precio de sangre por ti. Cristo ya es tu Señor. Cristo ya es mi Señor.
Y el Señor en el siglo I no era el típico colega con el cual hablaba y te decía que fuese a trabajar y que fuese a hacer algo, y tú le decías, bueno, mira, es que no tengo ganas de hacerlo, ya si eso mañana, ¿no? Mañana, eso no suena mucho a español, porque ya si eso otro día, o déjame, que estoy echándome la siesta, o mira, no, el Señor mandaba y el siervo obedecía. Y por más que nos guste más o nos guste menos, la idea bíblica es esa. Hermanos, Jesús es nuestro Señor. Y veremos su reinado físico en el futuro, pero el reinado de Jesús ya ha empezado en nuestras vidas. Cristo ha comprado nuestras vidas a precio de sangre. Así que si tú no eres cristiano, déjame decirte, Jesús es Señor. Y esto es un decreto de Dios. Esto no va a cambiar, porque te guste más o te guste menos. Los reyes del Salmo 2 no iban a librarse del yugo del Señor porque ellos simplemente no lo quisiesen. Esto es un decreto de Jehová. Y eso se va a cumplir sí o sí. No hay gobierno, no hay política, no hay ideología que vaya a parar este decreto. El Señor Jesús va a ser rey de la tierra para siempre. Y nosotros vamos a estar reinando con él. ¿Qué os parece? Eso es lo mejor. Y vamos a disfrutarlo, y vamos a tener, como dicen los profetas, nuestra higuera, ¿no? Yo pienso ahí en una mansión de esta del siglo XXI, ¿no? Una mansión inteligente, la cual coges el móvil celestial y ya puedes cerrar las persianas, apagar la tele, ¿no? Yo me imagino ahí teletransportándonos, volando como los ángeles, pero sin alas, no lo sé. Algo tiene que ser así. Pero nosotros vamos a estar ahí. Lo que he dicho no es Biblia. A ver si alguien me dice, es que tú eres un hereje. No. Pero lo que sí vemos es que la resurrección de Jesús establece ese reinado del Mesías. Y Cristo lo cumple, que eso es lo importante. Cristo lo termina cumpliendo. Así que nosotros debemos someternos a Él como Señor. ¿Y cómo cambia esto mi vida? ¿Cómo cambia esto mi vida, hermano? Pues primeramente, cambia nuestro entendimiento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son dos cosas que están ahí separadas, sino que el uno se complementa con el otro. El uno se complementa con el otro. El uno inicia, el Antiguo inicia el Nuevo y el Nuevo completa al Antiguo. Y segundo, todo esto cambia nuestra vida de manera personal. Ahora ya nosotros no somos el centro de nuestras vidas, es nuestro Mesías, el Jesús resucitado. Ahora ya nosotros no somos los que vivimos para nosotros, sino para Él. Nuestras prioridades cambian, nuestras inclinaciones cambian, nuestras metas cambian. Todo cambia realmente. Todo cambia. El propósito en mi vida cambia. ¿Sabes qué? Yo hay veces que cuando hablo con alguien que es ateo o veo vídeos en internet de esos típicos debates, ¿no? Que a mí me gustan. Yo sé que a todo el mundo no le gusta, pero a mí me gustan. Y veo cómo los ateos están siempre con el tema del propósito cogido con pinzas. No, yo tengo propósito en mi vida porque, bueno, ayudo a los demás y hago esto bueno y todo esto, ¿no? Pero no tienes objetivo, no tienes un propósito eterno. Te vas a morir y ya. Y puedes haber hecho 1000 cosas súper buenas. Puedes haber ayudado a gente, pero incluso la gente a la que has ayudado, esa gente se va a morir también. Y al final, incluso en última instancia, si nos dejamos guiar por lo que dicen los científicos seculares, lo que dicen es que el mundo va a caer en un estado, el mundo y el universo, va a caer en un estado de muerte térmica, como llaman. ¿Vale? No recuerdo el nombre técnico ahora mismo, pero básicamente lo que dice es que el universo se va a quedar frío, sin energía, y va a ser un universo congelado. Esa es la expectativa atea. Esa es la expectativa. ¿Qué propósito hay en ese universo? Sí, ayudarnos uno a otro, hacer esto y hacer lo otro. Pero en última instancia nada es eterno. En última instancia nada es objetivo. Pero con Cristo todo, hermanos, todo servicio que le hagamos a Él es objetivo y es eterno. Porque nuestro Señor no se va a quedar en un universo que va a quedarse ahí por millones de años y que va a quedarse sin energía. La Biblia nos lo dice claramente.
El Mesías va a tener un gobierno eterno, que dura para siempre. Y nosotros vamos a vivir siempre con Él. Así que mi propósito de vida cambia. Mi propósito de vida cambia. Yo me acuerdo que durante un tiempo, cuando estaba en la universidad, me ofrecieron empezar a hacer doctorado con unos departamentos de allí y tal. Y si uno dice, bueno, pues mi autoestima se basa en mis títulos, ¿verdad? Eso ocurre mucho últimamente. Mi autoestima se basa en los títulos. Pues bueno, pues entonces sácatelo y ya. Entonces, vale, está bien. Pero yo sabía que mi objetivo no era subir de escalón académico. Yo sabía que el objetivo no era simplemente saber más o que los demás me apreciasen más de alguna manera. El objetivo es servir al Señor. Porque mi título, hermano, por muy grande que sea, se va a quedar en la tierra. Mis buenas obras, por muy buenas que sean, incluso si soy Gandhi, se va a quedar en la tierra. Pero mi servicio al Señor, mi obediencia a Cristo, eso va a perdurar por toda la eternidad. Y Cristo va a ser exaltado, va a ser glorificado y va a ser adorado por todo eso. Así que nuestro objetivo cambia, nuestras vidas cambian, nuestras prioridades cambian, nuestras metas cambian. ¿Vas a confiar en la persona de Jesús? ¿Vas a creer en el mensaje de Jesús, sí o no? Respóndetelo, por favor, no lo dejes al aire. ¿Sí o no? ¿Vas a descansar en las promesas de Jesús? Especialmente nosotros que somos creyentes. ¿Vas a someterte a la autoridad de Jesús? ¿Sí o no? Aquí no hay media tinta. Si no conoces a Jesús, amigo, he intentado dejarlo claro durante este mensaje. Conoce a Cristo. Él es el único que puede salvarte de la muerte. Él es el único que puede darte vida eterna. Y todo eso lo vemos a través de su resurrección. Y si ya lo conoces, hermano, disfruta de la resurrección de Jesús. Cristo ha resucitado. Ese es nuestro Señor. Y como sabemos que Él ha resucitado, podemos confiar en su persona, en su carácter, podemos descansar en sus promesas y podemos someternos a Él con alegría. Ese es nuestro Señor. Y ese es nuestro mensaje. Y este mensaje, hermano, se traduce de una manera práctica para nosotros como iglesia en la Santa Cena. Y no veáis la Santa Cena como, bueno, ahora la Santa Cena. No, la Santa Cena es una continuación del mensaje. Tiempo muy bueno para nosotros para reflexionar en todo esto que hemos visto. Jesús, el resucitado. La resurrección de Jesús lo cambia todo.